Últimamente parece que si no estás utilizando un agente de inteligencia artificial en tu terminal, te estás quedando atrás. Ve los videos de gente que utiliza Cloud Code o Codex para sus proyectos y parecen ser herramientas mágicas que resuelven sus problemas de código o ejecutan sus ideas en segundos. Y te da muchísimas ganas de probarlas. Pero luego ves los precios o te das cuenta de que estás atrapado en una suscripción mensual que no quieres o que tus límites se agotan en 2 días. Y de repente esas ganas de querer probar la última tecnología se convierte en un poco de decepción porque no todo el mundo puede o quiere estar pagando una suscripción fija solo para poder utilizar una inteligencia artificial. Pero, ¿y si te dijera que puedes tener exactamente esa misma experiencia e incluso algo más potente y personalizable sin tener que pagar? OpenCode es una herramienta open source en tu terminal estilo Cloud Code que te permite utilizar tus propios modelos, conectarte con los que ya tienes y, lo más importante, te permite correr agentes en paralelo para que el trabajo sea mucho más ágil. Y no solo es otro chat en la terminal, es una herramienta que no te obliga a usar una sola IA. Tú decides si quieres usar un modelo local para ahorrarte dinero o si prefieres conectarte a un modelo más potente. Si ya usas Node, solo tienes que ejecutar un comando rápido en tu terminal. Y si eres de los que prefieren no salirse de su editor, también tienen una extensión oficial para Visual Studio Code, que es una opción muy cómoda si quieres gestionar tus sesiones de forma más visual. Aquí es donde OpenCode realmente se diferencia de lo que estamos acostumbrados. En lugar de estar encerrado en un solo ecosistema, tienes acceso a más de 75 proveedores, que si ya pagaste GitHub Copilot o alguna API de Cloud, lo conectas y ya está. ¿Que quieres privacidad total? Pues usas Ollama o Gemma para correr modelos locales en tu propia computadora sin gastar ni un solo céntimo. Pero ¿qué pasa si algún día necesitas potencia extrema para un proyecto muy grande? Pues tienes OpenCode Go. Una suscripción de $5 el primer mes con modelos súper optimizados como Qwen, DeepSeek o Kimi. Pero lo que a mí me encanta es esa libertad de saltar de uno a otro según lo que necesites. Ahora vamos a lo que realmente hace que esto valga la pena. El flujo de trabajo. Si has utilizado chats de IA normales, sabrás que cuando le pides algo muy complejo después de mucho tiempo, a veces la IA puede irse por otro camino o empieza a escribir código sin pensar antes. Aquí es donde OpenCode soluciona esto con una arquitectura de agentes en paralelo. Básicamente tienes dos roles principales, el agente plan y el agente build. El agente plan es el que se encarga de la parte estratégica, es el que va a analizar tu proyecto y diseñar un plan de acción. Y una vez que lo tiene, el agente build es el que se encarga de ejecutarlo, escribiendo el código y testeando los cambios. Toda esta configuración y contexto de tus agentes se maneja a través de un archivo llamado agents en formato markdown que se crea con el comando init siempre en la raíz de tu proyecto. Así, cada vez que trabajes en ese proyecto, tus agentes ya saben exactamente cómo comportarse y qué reglas seguir. Pero lo que de verdad te cambia el juego es que puedes ir mucho más allá. Puedes crear tu propio equipo de especialistas o lo que nosotros llamamos subagentes. Por ejemplo, yo tengo configurados un Product Manager que me ayuda a aterrizar bien los requerimientos de mi proyecto, un Code Reviewer que es el que va a revisar que todo esté según las mejores prácticas o incluso un Security Auditor que está siempre pendiente de cualquier vulnerabilidad de software. El agente principal, como el builder, se encarga de delegar estas tareas a sus respectivos subagentes cuando se necesita. Es como tener un equipo de desarrollo completo trabajando para ti en tu terminal. Otro punto que me parece clave y que me ha salvado la vida más de una vez es el comando undo. Todos hemos pasado por eso de pedirle a la inteligencia artificial algo y que de repente se rompa un archivo o meta algún bug que no sabemos cómo arreglar. Con OpenCode simplemente escribes el comando y el sistema va a restaurar tus archivos al estado exacto de la petición anterior. Además, puedes personalizar tu flujo con comandos propios. Yo tengo uno que utilizo todo el tiempo para mis commits. En lugar de andar haciendo git add y escribiendo mensajes manuales para cada cambio, simplemente ejecuto mi comando de super commit. El agente va a analizar todos los cambios que he hecho hasta ahorita, agruparlos de forma inteligente en commits semánticos y hasta me hace el push por mí. Es increíble lo mucho que te ahorra en el día a día. Y si la conversación se vuelve muy larga y sientes que la IA está empezando a perder el hilo o que te vas a quedar sin tokens, puedes utilizar el comando compact. Lo que hace es comprimir todo el contexto de la sesión actual, limpiando lo que ya no es necesario para que tengas mucho más espacio para seguir trabajando sin que la IA vaya a alucinar mucho. Además, puedes crear o importar tus propias skills. Esto va a permitir enseñarle a la gente comandos específicos o flujos de trabajo que tú ya usas para que todo tu sistema o todo tu proyecto
proyecto en concreto pueda tener una personalidad o hasta un conocimiento específico. Y para los que somos fans de la productividad y usamos Obsidian, esto te va a encantar. OpenCode es compatible con los Model Context Protocol. Yo lo tengo conectado con mi bóveda de Obsidian, lo que significa que puedo pedirle a la gente que lea mis notas de planeación o mis requerimientos antes de que empiece a escribir una sola línea de código. Al final, trabajar con agentes de inteligencia artificial no tiene por qué ser un lujo o algo que te mantenga atado a suscripciones muy costosas. OpenCode nos demuestra que puedes tener un entorno de desarrollo increíblemente potente, pero bajo tus propios términos y con el control total de tu dinero y tus datos. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.